Y hay personas que cada vez que pasa lo que sea, llueven, dicen que la lluvia es inconstitucional. Y se ha transformado la esencia de la Constitución como un documento en donde se plasma, primero que nada, la limitación de poder al ejercicio de los gobernantes y unas garantías democráticas indispensables. Es un documento base sobre la cual se rige la producción normativa. En otras palabras, la Constitución dice cómo se hacen las leyes en términos generales, pero la construcción de las leyes le queda a otros poderes. Y usted se encuentra, por ejemplo, con que la Constitución tiene unos principios filosóficos que guían la acción política del poder. En el caso de nuestra Constitución, somos un Estado social, democrático y de derecho. Y uno de los pilares principales de la filosofía política que genera esa consagración tiene que ver con el diálogo y el consenso permanente de todas las fuerzas vivas de la nación o de los factores reales de poder o quienes inciden en la nación. Estamos hablando de que lo que se discute fuera de aquí ya no es la democracia participativa, o sea, de representativa a participativa, y de participativa ahora se habla de deliberativa. ¿Y quiénes deliberan? Los actores en consenso. ¿Qué ha pasado aquí? El señor Fernández, utilizando un tema leyista, como dicen en la calle, quiere tomar la Constitución y utilizarla como un fetiche. Eso es una atribución que no tiene el Consejo Económico y Social. Y resulta que el Consejo Económico y Social es la evolución de aquel diálogo nacional que él mismo propuso y es una idea que él mismo tenía como un organismo consultivo, escúchelo, consultivo, cuyas decisiones per se no son vinculantes. Entonces, un espacio de diálogo en donde están representados actores importantes de la nación dominicana, en donde se invita a los partidos políticos para que en el diálogo y en la deliberación y consenso se tomen las decisiones. Usted viene y dice que eso es inconstitucional y me quiere aplicar eso como un tema legal, porque ahora todo es inconstitucional. No, inconstitucional es no entender que el diálogo y la deliberación es parte de un Estado social, democrático y de derecho, y que nosotros como sociedad tenemos la oportunidad de, en vez de solucionar las cosas por el conflicto, solucionarlos por el consenso. ¿Cuál es la ventaja de cuando usted lo soluciona por el consenso y no por el conflicto? Primero, el conflicto a veces es necesario, pero el conflicto es traumático. Máximo Gómez, ese dominicano de Baní, cuando fue a Cuba, que vio que no podía ganarle a España porque había una disparidad de recursos enormes, hizo la campaña de la TEA, pero él dice que él lloraba cuando estaba quemando esa riqueza. ¿Y por qué tuvo que hacer esa campaña? Porque no le quedaba de otra. Él dijo, cuando los españoles no tengan nada que ganar, se irán de Cuba, pero es duro hacer este conflicto. O sea, la intención de toda persona que realmente quiere la libertad no es el conflicto es la última ratio, el último recurso. Sin embargo, y me di cuenta de cuál es la estrategia, lamentablemente, del expresidente Fernández, escuchando a una de sus acólitas, que ahora es acólita, ahora en la mañana, que decía que no se necesita diálogo, aquí lo que se necesita es movilización permanente, cacerolazo y agitación social. Dicho literalmente como le estoy diciendo. O sea, yo no estoy diciendo que las protestas no sean válidas, yo lo que estoy diciendo es que es un último recurso y usted es bueno que se proteste y es una de las garantías que yo como ciudadano me siento bastante complacido que aquí en República Dominicana hay un clima tal de libertad de expresión que aquí hay gente que va a la casa del presidente de la República al frente a gritarle, que no se hace en otras latitudes. O sea, aquí hay un clima de libertad de expresión en donde permanentemente inclusive hay individuos que abusan y provocan situaciones y provocando situaciones, gracias a Dios, nuestro clima es que no se produzcan respuestas violentas porque tenemos que apostar a la paz. No pueden haber provocaciones de ningún lado y nosotros tenemos que mantener lo que hemos logrado. ¿Hay una lucha contra la corrupción? Sí, nosotros somos los primeros en apoyar la lucha contra la corrupción. ¿Y cómo la apoyamos? Cuando se elimina esa discrecionalidad que tenían los funcionarios. Esa discrecionalidad es una lucha contra la corrupción. Y si usted quiere protestar, primero infórmese. Entonces, yo lo que quiero ver y quisiera que el pueblo dominicano estuviera atento a cuáles son esas personas que no quieren el consenso ni el diálogo
y que lo que quieren es la agitación. Porque la agenda de la agitación, esa agenda del conflicto, tomarla como primera opción, lo que les revela es su plan de gobierno. Su plan de gobierno no es crear, su plan de gobierno no es seguir la Estrategia Nacional de Desarrollo, su plan de gobierno es destruir lo ya creado. Por eso, fíjese cómo esa frase sentencia cuál es la motivación del movimiento. Se van. Yo me quedo, pero si es un movimiento social, ¿cómo veo que dicen se van? Y cuando me pongo a ver quién dice se van, son no dirigentes sociales, son muchos de ellos amigos míos del PRM, que eran del PPH-PRD, que ahora los veo diciendo se van. Y yo me digo, ok, ¿qué es lo que se va? La estabilidad en el empleo público, porque están amenazando con eso. No, pero que ustedes decían es para afuera que va. Sí, pero cuando decíamos era para afuera que va, no existía la ley de función pública, no había un sistema de monitoreo de la gestión, no habíamos construido todos los fundamentos que hoy tenemos, que nos ha permitido, con todos nuestros males, con toda nuestra pobreza, aunque todavía existe, ir mejorando y mejorar inclusive nuestro índice de desarrollo humano. Entonces, ya vamos a tener mucho tiempo para eso. Nuestro primer invitado. Vamos a hablar con nuestro primer invitado, don Guillermo Ricard Calventi, que ayer salió corriendo, pero que hoy espero que venga y dé la batalla. Tenemos nuestra segunda yo debo invitada, decirle a ustedes, primero que no soy segundo nada, y mucho menos invitado que no lo soy. Déjense de estar engañando a la audiencia tan temprano. No, porque nuestra invitada es doña Déjenle eso a las revistas comerciales. Ustedes no deberían prestarse a ese tipo de cosas. Tendremos a Yocasta Aquí Guzmán además ahora. es difícil ser segundo donde hay una primera de esa categoría. Vamos a reconocerle la dimensión única a nuestra querida Yocasta. Me parece eso hasta cortés. Déjenme decirle a ustedes una cosa. Hay un poeta de esos que le encantan a Ramón. Es Rapón. Papón. Que decía que en una de esas frases famosas, que la política era el arte de los políticos para crear problemas y mantener en vilo a la población. Oiga, qué definición más interesante de la política. Y usted tiene... Y aquí ustedes saben que nosotros somos tan creativos que creamos maestría, diplomado, maestría, doctorado, plus cuan perfectos en todo. Y entonces, ¿qué resulta? Que hay que estar vivo para ver cosas. Partidos no están en juego las elecciones. Ok. Pero el título que quiero dar cuenta es de que hay acuerdos. Partidos avanzan en consenso para asegurar comercio. Aquí está la OEA, aquí está Lucifer, aquí está todo que usted quiera. Almagro. No, eso menciónalo usted, no me agregue nada a lo que yo digo, porque estoy así. Sí, no, porque vamos a estar claros en esto. Usted quiere hablar de Almagro, hable de Almagro, que yo sé de quién yo quiero hablar. Yo quiero hablar de los partidos que tienen consenso, que hacen acuerdos, que están dados. Y todavía a 15 días de unas benditas elecciones municipales, nosotros estamos hablando del diálogo, de la reunión que tiene que incluir al otro, al gordito, a Helpi y a todo el que pasa por la calle de la Plaza de la Bandera. Tenemos instituciones, tenemos poderes públicos, tenemos tribunales de más, tenemos de todo. Y entonces el clima que se crea es que aquí hay que sentarse a dialogar con Agripino. Pero ¿y de dónde? Es para las elecciones que vamos, que se suspendieron, como muy bien ustedes han explicado. Aquí lo que tenemos que llegar al bendito domingo ese y votar y contar voto a voto como quieran. ¿Por qué la necesidad de ese drama y de todos esos cuentos y de todas esas violaciones promovidas por las revistas comerciales? Que 15 días antes de unas elecciones tan importantes que fueron suspendidas,
que se logran los consensos, que hay que convocar a Agripino, que yo juraba que ya estaba retirado, que había escrito su memoria para no morirse sin hacerlo. Y entonces tenemos, pero, ¿y por qué la necesidad de esto? Si aquí primero la oposición dice que gana por 30. Y que, no, y aquí este señor, ganado. El inefable Bernardo Vega, ¿qué dice Bernardo Vega? Que ya. Luis ganaría en la primera vuelta. ¿De cuándo? De las elecciones dentro de 2 semanas. Porque él no es candidato. Y entonces sacan de la manga cualquier porquería como la Greenberg, que ustedes se dedican a comentar y a difundirla innecesariamente, y no me presto a eso. Se inventan, claro, la otra batería. La otra batería, que es que ya ellos decidieron las elecciones de mayo. Ya ellos tienen ganadores. Y además, no, Abinader gana elecciones. Coma. Maestro de la neurolingüística. Como si ya se hubieran hecho las elecciones. Sí. Como si ya se hubieran Pero hecho. Por eso es el Consejo Económico y Social, porque están construyendo una solución de facto. Pero, de facto. Exacto. Están ahí construyendo una solución de facto. Porque todo esto lo explica algo, que es la necesidad de algo. Porque cuando usted tiene sed, usted no bebe arroz, a menos que no sea una agüita de arroz. Esto, ¿qué determina que esto se haga por necesidad? Que se arme el caos, que se confunda. Ese consejo es verdad que no tiene nada que buscar ahí, hombre. Eso es una concesión más del gobierno y del país. Esto es para las elecciones que vamos en 2 semanas, hombre. Donde se define la democracia en términos reales, que es localmente. Que ellos no miden, ellos miden en mayo. En una violación al espíritu electoral. Porque déjenme decirles, eso nada más pasa en este país. Donde se publiquen encuestas de mayo, cuando las elecciones son locales y estamos gastando cuarto multiplicado por 2. Para ese escenario, porque además separamos unas de otras, pero como las revistas comerciales son tan serias, ellos van a discutir, ellos la van a unificar y van a dar los ganadores de la segunda, no de la primera. Hay que ser muy charlatán, con todos ellos dentro. Hay que tener un saco de charlatanería. Ahora, ¿cuál es la necesidad? Miren, ustedes podrían dedicarse a eso mejor, en vez de estar comentando a la Greenberg. La última encuesta que se hizo aquí, en este país, les guste o no a ustedes, la última encuesta, que no el micromeeting, los micromítines que hicieron estas 3 gente ahí en el Baluarte, vergonzoso espectáculo, donde se decían ladrones entre ellos. Y bueno, imagínense, en el infierno, el que no agacha la cabeza, como decía Peña Gómez, y se embarra en el lodo, cuando viene la rapadora esta y hace así, ¡zuap!, le lleva la cabeza a cualquiera, ¿verdad? La última encuesta que se hizo aquí se hizo en el 16. Y a ese que dicen de que gana, que ninguna encuesta que no fuera la que ustedes se dedicaron a comentar, nunca le dio más de un 40%. Ahora resulta que él va a ganar, creció como los espaguetis Milano, de que por la bandera suya. Por la plata esa de ahí, de la Plaza de la Bandera. La única encuesta que se ha hecho aquí fue la del 16, que valoró la obra de gobierno y el liderazgo del PLD y de Danilo Medina. Y usted ganó con más de 1 millón de votos. Con más de 1 millón de votos y con 30 puntos por encima. Mayoría, esa es la única mayoría que está validada en este país. Porque aquí el tema está en qué. La estrategia del que está en minoría y la estrategia del que está en mayoría.
El PLD está que da hasta lo que no tienen para que se celebren las elecciones. Porque es la mayoría validada, aunque este viejito sinvergüenza vote en contra de él. Para que ustedes me entiendan. Sí, porque los hay. Una partida de aguacate, según ellos mismos se autodefinen. Dañándole la imagen pública y el posicionamiento a tan extraordinario alimento como lo es el aguacate, que a Ramón le encanta. A Roberto no, pero a Ramón le encanta el aguacate. Señores. Pero Nin no es un aguacate. Mayoría y minoría, sí, este es un aguacatico. Mayoría y minoría. Mayoría y minoría, sí, porque creen que uno es pendejo y que no se da cuenta. Mayoría y minoría. El que está en minoría, está en minoría. Eso se ve hasta en el estadio Quiqueya. Se ve eso. ¿Usted me entiende? Sí, ya yo voy. Yo sabía. Yo no iba a venir hoy tampoco. Mayoría y minoría. Cuando ustedes quieran hablar de política y de sociología, que no sea comentarle las encuestas al diario Vaina, a Bernardo Vega. Comerciales y a Bernardo Vega. Entonces ustedes me invitan y yo vendré entonces como invitado. Sí, porque ahora está nuestra invitada aquí, la doctora Yocasta Guzmán, directora de Compras y Contrataciones del Estado Dominicano. Usted no se mueve de ahí para que conversemos con la doctora Yocasta Guzmán ahora mismito, no se mueva de ahí.